Buenas, vamos a continuar con el tutorial. El video pasado creamos nuestra clase Transport Header Data y ahora vamos a usarla en nuestro comando. ¿Cómo nosotros podemos utilizar esta clase en nuestro comando? Vamos a utilizar lo que se llama la inyección de dependencias de Magento. ¿Qué es la inyección de dependencias de Magento? Básicamente, de una forma muy simple de explicarlo, Magento tiene internamente una clase, un objeto que existe, siempre una instancia, que se llama Object Manager. Este Object Manager, cuando uno define un constructor de una clase, voy a definir en este caso el constructor, public function construct, sí. Vemos que acá, bueno, automáticamente me está completando con los parámetros por la herencia. Pero lo que hace el Object Manager en inyección de dependencia de Magento es decirle a Magento: si yo paso una clase acá, clase fo, por ejemplo, si tiene una clase fo, si esta clase existiese, el Object Manager, ¿qué va a hacer? Va a fijarse si ya existe una instancia de esta clase, un objeto ya creado de esta clase, me lo va a pasar en el constructor. Y si no existiese, me va a crear una instancia nueva y me lo va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en el mismo tiempo de ejecución estoy inyectando esta clase fo en este comando y a su vez tuviese otra clase, otro constructor que también requiera la clase fo, que también esté inyectando en sus dependencias la clase fo, el Object Manager, la primera vez que lo reciba, cuando no exista, va a crear un objeto y me lo va a pasar. Y la segunda vez, cuando la otra clase también me requiera la misma clase, en este ejemplo, esta clase fo, no me va a crear un objeto nuevo, sino que me va a pasar el objeto que ya existe. Esto es por una cuestión de memoria, lo que nos hace no tener redundancia, o sea, no tener un montón de veces el mismo objeto creado múltiples veces. Pero a su vez tiene sus problemas o complicaciones, no sé si decir complicaciones, a la hora de usarlo. ¿Qué pasa si yo estoy pasando una clase que maneja datos, por ejemplo, un modelo de un producto? Yo no podría pasar el modelo producto directamente en el constructor. O sea, no es una buena práctica hacerlo porque si yo cambio las propiedades o los datos de esos atributos, de ese producto, en esta clase, ese objeto es el mismo en este ejemplo. Esta clase foo, este objeto foo, perdón, que está repetido, o sea, es la misma instancia, es el mismo objeto en los dos lugares. Entonces, si yo lo cambio en un lado, se está cambiando en el otro también. Y esto puede traer muchos problemas en la consistencia de los datos. Por eso, lo que se utiliza para inyectar clases que manejan data, como es el caso de nuestro header data, se utiliza lo que es un factory. ¿Qué es un factory? Básicamente, un factory es una clase que te crea instancias de otra clase. Por ejemplo, un factory de header data me va a crear instancias de objetos de header data de este tipo. ¿Cómo creo yo un factory? Bueno, gracias a Magento no hace falta crearlo, a menos que quieras hacer algo muy específico. ¿Por qué? Porque automáticamente vos, al requerir una clase agregando el string factory en la inyección, Magento va a generar automáticamente ese factory, esa clase. Si es que no la encuentran en namespace, o sea, si vos no la creaste, Magento te la va a crear por vos. Normalmente, con el factory que te autogenera Magento, alcanza para el 99% de los casos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Para inyectar nuestro header data, vamos a copiarnos la referencia. Vamos a poner acá use
Vamos a hacer que use esto, pero en vez de use header data, y también vamos a usar, vamos a cargar header data factory, que es lo que comentaba antes. Este header data factory, que por ahora no existe, nosotros buscamos esta clase, nos va a decir que no la encuentra porque no se generó todavía, la vamos a inyectar en el constructor y le vamos a decir que esto va a ser un header data factory. Este header data factory vamos a usarlo para crear instancias de header data. ¿Por qué usamos el factory? Como ya lo comenté antes, porque el Object Manager comparte instancias. Entonces, si yo pasaría el Data Factory directamente y modificara en este ejemplo, por ejemplo, le cargaría una nota y en otra instancia, en otra clase, en otro objeto, yo en el mismo tiempo de ejecución también requiero el Data Factory, el Header Data, Magento estaría pasando el mismo objeto en los dos lugares. Y al yo cambiar uno, estaría cambiando el otro. Entonces, se genera un problema de inconsistencia de datos. Y más aún si lo guardo en la base de datos. Si yo guardé esa información en la base de datos, puedo estar guardando cualquier cosa. Entonces, por eso se utilizan los factories cuando se trata de clases que manejan datos. Datos que se quieren, no sé si persistir, pero datos que deberían ser únicos, instancias únicas. O sea, que no se deberían estar compartiendo por todos lados. Entonces, básicamente, para utilizar la inyección de dependencias, acá directamente definimos header factory, inyectamos, acá yo clic derecho o alt enter, como dice acá, show context actions. Puedo decirle que inicialice las propiedades. Acá le voy a decir que me inicialice solo header data factory porque name me lo hereda directamente desde command de Symfony. Y ya tengo inicializado acá nuestro header data factory. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear una instancia. Aquí vamos a decirle que header data, vamos a crear un objeto nuevo. Entonces vamos a decir this header data, que va a ser header data factory. Todos los factory, tienen un método create, que básicamente te va a crear una nueva instancia de la clase header data, en este caso. Acá yo le voy a decir con esta nomenclatura var header data, le voy a decir que esto es de tipo header data, ahí está, si no me agrego nada, acá me agregó algo sin querer. ¿Por qué le decimos este var? Para que yo ahora, si yo no agrego esta línea, la voy a borrar un segundo, y yo escribo header data y pongo la flecha, el IDE, en este caso Apache Store, no me completa. ¿Por qué? Porque no sabe qué tipo de clase es esta, qué clase es esta, no lo sabe. Entonces, si yo le defino, acá le digo que esta variable header data es de tipo header data, el IDE acá sí sabe que es de la clase header data, entonces me muestra el autocompletado, me muestra los métodos que definimos acá. O sea, acá básicamente, ¿qué vamos a hacer? Una vez creado, vamos a setear la información. Y vamos a decirle que si tenemos shipDate, si shipDate no es null, entonces vamos a guardar shipDate, header data set shipDate, y lo que vamos acá a hacer, dado que shipDate hay que pasárselo ya como un datetime, vamos a crear un nuevo datetime que básicamente va a recibir shipDate. Un nuevo datetime recibe como parámetro una fecha en el formato que ya nosotros estamos recibiendo. Acá no estamos validando el formato, pero en caso de que esté mal, esto va a tirar un error, porque el datetime va a tirar el error cuando lo intentemos crear. Y lo mismo para notas. Si tenemos notas, vamos a
decirle que header data set merchant notes es notas. Y por último vamos a cambiar estos outputs y vamos a utilizar el método print r para imprimir el objeto. Esto nos va a imprimir el objeto entero y vamos a poder ver la información que está guardada en el coso. A esto, para que imprima el objeto, hay que pasarle el parámetro true. Y así, ya con esto nos quedaría, a ver si me quedó algo pendiente. No, por ahora order ID no lo vamos a utilizar. Acá me lo estamos marcando porque no lo estamos usando. Y con esto estaríamos. Ahora, ¿cómo yo pruebo esto? Bueno, ¿cómo modificamos el constructor? Esto estamos modificando la inyección de dependencias. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que borrar la carpeta generated code. Esta carpeta generated code, este borrado que estamos haciendo, solo sirve si estamos en modo developer. Generated code. Realmente lo que deberíamos hacer nosotros es ejecutar el comando setupd-compile, que va a generar toda la inyección de dependencias completa de Magento. Nosotros al borrar la carpeta generated code y estar en modo developer, y Magento deploy mode set developer, en caso de que no esté en el modo developer se hace de esta manera. Yo ya estoy en modo developer. Cuando estamos en modo developer y ejecutamos, Magento va a ir generando dinámicamente las clases que necesiten nuestra ejecución. Esto no pasa en modo producción. En modo producción tenemos que tener pregenerado todo, por eso tenemos el comando decompile. Aunque yo siempre recomiendo usar, cuando estamos, una vez que completamos el desarrollo o estamos haciendo una modificación, ejecutar también el decompile, porque el decompile a veces nos muestra errores de que alguna clase está mal escrita o que hay una dependencia que no está mal, que en el tiempo de ejecución a veces no se ve, pero al momento de deployar los cambios a un ambiente productivo o un ambiente de staging, lo que sea, ese error aparece y rompe el deploy y es un problema a la hora de deployar. Entonces yo a veces también recomiendo que ejecuten el comando que es Magento setup decompile, que esto genera toda la inyección de dependencias completa. No lo voy a ejecutar ahora porque este comando demora como 5 o 6 minutos. En cambio acá con el remove generate code nosotros directamente podemos usar ya el comando y Magento va a generar solo las inyecciones, solo las clases que necesita. Entonces, ahí ya lo ejecuté. Ahora va a demorar vamos a esperar un ratito a que genere todo. Y bueno, como vemos, acá está haciendo el print R. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos un objeto de tipo header data, aquí el order de header data, que tiene una propiedad privada que es shipDate, que es privada, que es de tipo datetime. Datetime es un objeto, es otra clase, como comentaba antes, una clase en otro video, una clase PHP, y que internamente tiene guardada la fecha, que en este caso es el 20 de abril. Tiene el time zone, que es 3, perdón, el time zone type 3 y time zone UTC. Y el otro atributo que es el merchant node, que también vemos que es privado, y el valor que tiene, que esto es una nota de ejemplo, que es lo que estamos pasando nosotros acá. Y si venimos a PHP Storm, ya ahora intento, está indexando, aumentó, y ahora sí, si yo aprieto control, me da y hago clic acá, vamos a ver que se generó la clase. Esto, fíjense que el path es generated code, orderes por model, y aquí está creada la clase header data factory, que básicamente la generó Magento y que tiene un método create que nosotros usamos, que utiliza internamente el Object Manager para crear una nueva instancia de la clase que es header data.
Así que bueno, con esto estamos terminando lo que es este video. Una aclaración, un tip más, que a veces algunas clases tienen definido el atributo o una propiedad shared o el false, por ejemplo esta, aquí, en el type se definen. En el DXML podemos utilizar esto con shared false, para que esto lo que nos permite es decirle a Magento que si el Object Manager requiere, o si en una ejecución de dependencias requerimos esta clase, en este caso Magento Team Model Theme Collection, con shared false lo que decimos es que no me pase la misma instancia, sino que me cree siempre instancias separadas. Pero esto es un tip para saber, para conocer más de Magento, que no vamos a usar en nuestro módulo. Así que bueno, nada, chicos, con esto estamos cerrando lo que es esta parte del tutorial. Ya los videos que siguen, vamos a ya que tenemos la estructura de datos armada, vamos a comenzar a recolectar la información de la orden y de los envíos. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.